Hola, ¿qué tal? Bueno, somos Alberto y Rosa y bienvenidas a otro capítulo más de Destripando el Tema. En el episodio de hoy vamos a hablar con Lara, una de las socias y miembros de la junta directiva de ASEI, que nos va a hablar un poco de las enfermedades autoinmunes desde la perspectiva de paciente. Me quedé un poco loco porque el otro día estuvimos hablando, un poco preparando el podcast, y le dijimos a Lara, bueno, tienes 3 enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Y resulta que tiene un par más, Unas cuantas, unas sí. cuantas más. Entonces, bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué son las enfermedades autoinmunes, porque aparte del Crohn y de la colitis, que son las que conocemos todas, existen muchísimas más, hasta 80 incluso, y vamos a descubrir un poquito más o menos pues acerca de qué son y en qué consisten, y bueno, nos va a contar Lara un poco su experiencia con ellas. Entonces, Rosa, no sé si quieres empezar un poco. Sí, bueno, como ya hablamos en alguna otra ocasión, las enfermedades autoinmunes son unos trastornos del sistema inmunitario que atacan, nuestro propio cuerpo ataca a nuestro sistema inmunitario, con lo cual nos hace ser pues mucho más propensos o más sensibles a tener cualquier otro tipo de enfermedad, tipo pues la gripe o pues yo qué sé, infecciones de garganta, infecciones de todo tipo. Aparte de eso, también nos vemos afectados porque lo que también hace es que aparecen una serie de enfermedades que son las enfermedades autoinmunes. Con lo cual, el sistema inmunitario, que es lo que se tendría que encargar de protegernos, en nuestro caso, pues no nos protege. Si queréis para añadir algo Sí. más, yo para explicarle a mis sobrinas lo que tengo yo, como es autoinmune, pues yo les hiciera un cuento y les fui poniendo que es que nosotros tenemos siempre unos superhéroes que nos protegen de los virus de fuera, pero en nuestro caso esos superhéroes están como atontados y nos atacan a nosotros mismos. Entonces nos hacen daño a nosotros en vez de atacar a las cosas de fuera. Entonces ellas así lo entendieron y siempre me dicen, pues tus superhéroes están un poquito tontos, hay que ponerlos Espabilarlos bien un poco. y que Ponerlos en ataquen a los de orden. fuera. Pues, por ejemplo, de estas enfermedades autoinmunes hay varias causas y factores de riesgo, como por ejemplo desde la genética a factores ambientales, a tema hormonal, por ejemplo. Hay muchas enfermedades autoinmunes que no sé si lo sabíamos, bueno, yo al menos no lo sabía, son más frecuentes en mujeres, por lo cual sugiere que hay un cierto papel hormonal ahí en medio. Sí. Y después, pues nada, respecto a diagnósticos y tratamientos, pues más o menos el de cualquier enfermedad autoinmune, porque suelen, digamos, compartirlo, ¿no? Desde todo tipo de analíticas, de anticuerpos, de pruebas de imagen, evaluaciones clínicas, a tratamientos como, por ejemplo, pues inmunosupresores, porque es que al fin y al cabo los Sí. inmunosupresores son como la base, ¿no?, de tratar las enfermedades autoinmunes, por decirlo así, y después antiinflamatorios. Pero después hablaremos porque, bueno, en determinadas autoinmunes a lo mejor es recomendado el uso de antiinflamatorios, Y pero hay otras otras en no, las que no. pero Entonces, yo como las tengas, tengo contraindicadas, de hecho. exacto, como tengas una enfermedad autoinmune que sí y otra que no, Ujú. pues realmente lo que te puede ayudar por un lado te mata de otro, ¿no?, por decirlo así. Entonces, vamos a empezar preguntándote a ti directamente si nos quieres contar cuáles son las enfermedades autoinmunes que tienes. Vale, seguro que me dejo alguna. Vale, soy celíaca, ya, eso ya me lo diagnosticaron cuando tenía 1 año, entonces ya eso ya desde siempre. Cuando de aquella no se sabía bien lo que era la celiaquía, claro, no sabían tratármelo bien. De hecho, mi madre siempre me cuenta que cuando lloraba mucho porque me dolía la barriga, me daban pan. Entonces, claro, así me agravaban todo más aún. Y eso todos esos descontroles, hasta que tuvieron ya el diagnóstico claro, pues me generó también un síndrome nefrótico, una peritonitis autoinmune, entonces fue todo así desencadenándose todo eso. Después con los años eso se me estabilizó y bueno, aparentemente no tenía nada más, pero después ya a partir de los 20 y algo, 30, empecé otra vez con un montón de cosas y me fueron haciendo pruebas, derivando de aquí para allá, entonces fue cuando me empezaron a aparecer nuevas etiquetas. Primero eso, es síndrome autoinflamatorio también a nivel digestivo, que al principio pensaban que tenía Crohn, pero es como o una colitis inespecífica me ponen al final. Muchas veces me Sí, ponen todo inespecífico, entonces, pero eso, es me tratan estupendo. igual que si fuera una colitis, porque me afecta igual a lo mismo y todas las cosas me afectan igual. Después otra de las cosas que tengo también es hipotiroidismo autoinmune también,
que también me dijeron que estaba relacionado a veces con lo de la celiaquía, porque la hormona de la tiroides, que era muy similar al gluten, entonces como que eso me atacaba, El cuerpo se sí, confunde. el cuerpo se confunde y entonces es como si tuviera hipotiroidismo. Después otra de las cosas que tengo es el síndrome Sjögren. Bueno, es una palabra así rara, que es como boca seca, ojo seco, es lo que más afecta. Y también afecta a las parótidas. Muchas veces cuando voy a tener así brotes me hinchan las parótidas, que como si fueras a tener unas paperas, soy tal cual, pero es autoinmune. Y eso también me afecta a las glándulas salivares, a las glándulas de los ojos. Y entonces a mí lo que más me afecta a los ojos, entonces tengo sequedad ocular severa y eso, si no te lo tratan bien, se va secando la córnea, entonces se te van saliendo úlceras y heridas y todo. Entonces yo tengo que estar siempre eso, muy protegida de la luz, del sol y es como una sensación como si te quemaran el ojo. Y a mí lo que normalmente a la gente le hacen, que es destaponar los conductos lacrimales, a mí al revés, me pusieron unos tapones para que las propias lágrimas del ojo, la poquita que tenga, siga igual dentro de mi cuerpo. Entonces, de hecho, cada vez que lo digo, siempre dice, pues yo conozco a todo el mundo que hicieron lo contrario. Y yo, Sí, bueno, sí, pues, sí, a mí me lo abrieron de pues a mí pequeñita. me los tapan, a mí me ponen un taponcito. Después también tengo una alteración genética que se llama síndrome de Ehlers-Danlos, que eso lo que afecta es al colágeno. Entonces mi cuerpo no genera bien el colágeno, entonces se me rompe la piel o se me inflama la piel más. Entonces, claro, como todas las cosas que tengo normalmente son aparte de autoinmunes, son autoinflamatorias, entonces, claro, al tener esto se retroalimenta, entonces se inflama todo más. Entonces cuando, a nivel digestivo, por ejemplo, me salen más úlceras, bueno, más heriditas y todo, porque se rompe más la piel. Las manos es donde más me afecta también. Se me rompe seguido la piel, o se me rompen las uñas, o me caen las uñas. Las heridas, pues me tardan. De hecho, tengo 2 cortes que ya llevan 2 meses casi ahí abiertos. Y es como que no cicatrizas bien todo. Después, otra alteración que tengo, también genética, es como una variante de la fiebre mediterránea familiar, que también es una enfermedad muy rara, también autoinmune, autoinflamatoria, pero yo tengo por encima una variante rara de esa enfermedad rara. Claro, no te Entonces, vas a quedar en lo claro, normal como de porque esos ya había pacientes, pues ya, digo, pues va, dije, mejor variar un poco y yo si así, voy allí destaco. claro, porque así los médicos están más activos, que más se les pagan. Y después ahora tengo también, bueno, que aún están en estudio porque no dan, bueno, tengo otra cosa que tengo, es el lipodistrofia autoinmune y autoinflamatoria también, que es que el cuerpo va como destrozando la grasa de mi cuerpo, sobre todo de brazos y piernas, y se va juntando más en la zona del centro. Entonces, claro, voy perdiendo grasa y es por eso, porque como que no, mi cuerpo no la va generando y se va destruyendo. Y también, pero eso también tengo así, de esas lipodistrofias, hay muchísimas variantes. Yo tengo una que no saben aún exactamente bien cuál es. Y después lo último, que es lo que están ahora en estudio, es un síndrome que se llama Nishimura. Es así algo japonés, que no saben ni ellos pronunciarlo. Y es también, hay muy poquitos casos en el mundo y es también como, sería como lo grande que me engloba todo lo otro mío. Entonces por eso todos los tratamientos hasta ahora no me van haciendo efecto porque ellos iban tratándome las otras cosas, pero al haber Claro. esto así grande, que es lo que me manda, pues no, a Este, eso no este le va último es el bien. que piensan que puede Sí, englobar todo. todo. Sí, porque es eso, afecta al sistema inmunitario y es autoinflamatorio, pero es a nivel multiorgánico. Entonces, claro, afecta a todo. Y eso es lo que me están haciendo cada vez más estudios genéticos, como cuando te hacen pruebas genéticas, van primero cachito a cachito, aún no dieron ahí con la tecla. La clínica sí que la compró toda, pero genética como que aún no salió así bien, porque eso como tienen que ir haciendo a cachos. Y entonces estoy así con eso, por eso, pero ese nombre, vamos, yo lo tengo que apuntar siempre porque ni me lo sé aún, porque es lo más nuevo. Y ya siempre me explican que si tuviera solo una de esas cosas, pues bueno, bien, no pasa nada. Pero el problema es al tener todas, unas se retroalimentan a las otras, entonces hacen que se vayan agravando unas a otras. Entonces mientras no se controla una, va como despertando más a las otras. Incluso a lo Claro. mejor se pueden contraponer Sí, por eso, los... sobre todo los tratamientos, porque cuando me dan tratamientos, de hecho, hay como, bueno, igual que sabéis vosotros, hay siempre como una escala de tratamientos, siempre empiezan por lo más sencillo y van Sí. subiendo. Yo ya llegué a lo alto
y no me funcionó nada. De hecho, al revés, cuanto más íbamos subiendo, yo iba empeorando más porque me iba como afectando a otras cosas. Entonces, todos los efectos secundarios que hay siempre en un tratamiento, yo siempre los tengo. Entonces también pueden estudiar conmigo los farmacéuticos, porque siempre cumplo todo. Eres Todos los un ensayo sí, clínico andante. tal cual. Y entonces, claro, eso todo me va empeorando y después ya llega un momento que ya no sé si estoy mal por los tratamientos o por lo que tengo yo o andamos así. Y entonces después siempre tengo que andar como negociando con los médicos por los tratamientos, porque ya llega un momento que ya Ya. dices, ya, no puedo más. Y Déjame entonces, descansar. sí. Y Pues entonces, nosotros habíamos preparado una lista de enfermedades autoinmunes que me parece ridículo leerlas después ahora de tal. Habíamos preparado, alguna la tengo. claro, De esas. habíamos preparado una lista pues de las que se supone que son las más comunes, pero Hemos bueno, preparado una lista con 16. Yo creo que Lara nos ha dicho las otras 16 que faltan. O sea, claro, entonces pues no vamos a pararnos a leer en eso. Lo que nosotros, hemos hablado en los diferentes podcasts y que nos explicó muy bien Raquel, que es algo común a todo esto, es pues el diagnóstico precoz, intentar llevar una vida sana, sana, tampoco me digo ahora llevarlo a extremos, llevar lo que nos explicaba Raquel el otro día, llevar una vida, pues eso, con hábitos sanos. Sí. Y yo ya directamente pasaría a preguntarle, porque es que aparte lo estás explicando tan bien y tengo muchas curiosidades. Por ejemplo, a una persona con todos estos síntomas que tú tienes, ¿cuál es te lo comentaba antes, cuál es el doctor a Pues qué especialidad? ¿Vas a todas? sí, me llevan en todas. Eso es lo bueno de tener esto, porque después yo voy al hospital y en todos los servicios me conocen ya. Y se quedan, claro, a lo mejor me ven en una consulta y después ya se quedan con mi cara, mi historia y con todo. Entonces, lo que peor llevo es cuando vas a un médico nuevo, porque es empezar a contarle todo otra vez. De hecho, hay algunos que abren mi historia clínica y ya se ponen blancos, en plan, madre mía, lo que nos tocó. Entonces, me llevan, a ver, en dermatología, en digestivo, en reumatología me llevaban hasta hace un par de años, pero como ahí no daban, encontraba la tecla, ahora no estoy yendo. De vez en cuando me llevan en otorrinología también, el oftalmólogo también, bueno, el que trata el fondo ocular y la córnea y todo eso. Después el endocrino en Santiago, porque los de aquí ya como que ya veían que la cosa ya no iba. Ya que ya Sí, superamos expectativas. me llevaron en neurología también, pero por ahora están ahí siempre. Normalmente cuando ven que no pueden hacer, pues me dicen, bueno, cuando necesites otra vez nos llamas y ya está. Y tengo suerte que eso, que llamas al servicio y ya te dan directo las citas. Y la que ahora me lleva todo más y así, el que engloba todas las otras especialidades, es de medicina interna, pero de enfermedades minoritarias, que es la doctora Alves. Entonces, ella es como que ve el ¿Y global de eso que es aquí todo. en el provincial? No, en En Montecelo, Montecelo. sí. Me llevan todos en Montecelo. Bueno, el dermatólogo está en Moyabao, que es el especialista también en autoinmunes y cosas raras, y que es el doctor Peón. Y sí, lo conoces, sí. En digestivo, pues los mismos que vosotros Sí. también, el doctor Carpio y la doctora Salgado. Y después me llevan en Santiago eso, el endocrino, que es el doctor Araujo también. Y después también me llevaron un tiempo, pero ahora están así, cuando necesitan, pues contactan con ellos en Barcelona, en el hospital clínico. Porque allí también, claro, de cosas raras están tienen más que experiencia. Y de hecho me habían derivado allí y fui un día y en ese solo día pues ya me hicieron un estudio genético completísimo. Me hicieron en un día un estudio más completo que aquí no sé cuántos años. Y entonces, claro, los médicos ahora de aquí pues ya tienen ese estudio y lo van ampliando para a cachitos. Y también me llevaron más servicios, pero nada, fui pasando así de unos a otros. Y Claro, ahora porque sí, en general, los que más me llevan son esos, todos. yo veo la de especialistas a las que vamos nosotros con una sola, o bueno, en mi caso con una sola. Digo yo, ¿quién, Pero quién, sí, quién lleva a van. Lara? Entonces, la doctora está de medicina interna, la que ahora se encarga un Sí, poco de hecho, los de otros médicos siempre van la que esperando a que ella me referencia. vea, ella. así, o a ver qué dice ella, o van contactando con ella. Porque una pregunta que lanzo, que no sé, ¿no hay un médico especialista en enfermedades autoinmunes en general? No, ¿verdad? No, yo creo, Van por bueno, sé ramas, que según hay, síntomas. sí, no sé, según el sitio, yo no sé.
Pero a No, mí no eso, sé. ella me lleva, ella que es medicina interna, entonces claro, te lleva todo, pero aparte ella está especializada en enfermedades minoritarias, que le llaman así, en plan, enfermedades raras, lo raro de lo raro. Joba. Y sí. Pero bueno, por suerte, los médicos todos estos que me llevan, muy bien, porque da gusto ir allí a las consultas. Son los típicos médicos que no tienen prisa, no están viendo el reloj, si están contigo una hora, están una hora, son muy Así da empáticos, gusto. sí, Ujú. y se ponen en tu piel, porque otras veces cuando, imagino que os pasará a vosotros, cuando vais a otro, me tiene pasado, hasta que llegué con ellos, como no sabían bien lo que era, algunos era como que estaba yo medio loca Sí, sobre todo me acuerdo de un oftalmólogo que, claro, a mí lo que me afecta, me duele es como si me quemaran con un soplete. Entonces yo llegaba a la consulta y decía, es que es como si me estuvieran quemando con un soplete y es un dolor horrible. Y decía, pero yo eso en la vida lo escuché, pero eso son cosas raras, en plan, como que me estoy inventando. Y hasta que al final di con el que me lleva ahora y sí que sabe que justo todos los pacientes dicen eso. pues eso vale mucho. Sí, sí. Si Sí. estás contenta, la verdad es que Sí. sí. O cuando vas a la consulta y vas a una consulta y no levantan la vista del ordenador o del papel y ala, chao. Bueno, pero es que Eso tú se es. giran, ven el... Hombre, y aunque solo sea por Ah, curiosidad, me voy a quedar con la cara de esta chica, porque, jova, no creo que le sí, aparezca mucha gente con todo eso. con todo eso. No, 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 no. La verdad es que no. Bueno, nada, ya nos estás contando que empezaste con la celiaquía, Sí, ya de que esos fueron los pequeñita. primeros Sí, yo síntomas. hasta los casi 5 años estaba entre Montecelo y Ramón y Cajal, porque me llevaban en Madrid también. Entonces estaba de aquí para allá, de aquí para allá, y estaba sobre todo más en casa. Después fue cuando ya fue estabilizándose todo. Pero hasta esa edad, yo tengo, de hecho, tengo recuerdos pero tengo solo recuerdos buenos. Dicen que eso, como que el cerebro después borra los recuerdos malos. Y yo Eso está tengo, bien. sí, porque yo de pequeña tengo recuerdos buenos de estar jugando en el hospital. O de cuando me hacían visitas y me traían regalitos y estar jugando. Siempre me quedé solo así con esos recuerdos. Y los viajes en el tren, que iba muchas veces, tenía que ir muchas veces para allí. A veces iba en ambulancia, pero otras veces cuando estaba así más estable íbamos en tren, mi madre y yo. Y tengo recuerdos de eso. De lo malo, por suerte no. Bueno, pues está bien, total, Sí, para que a veces tampoco... sí, sí. A veces lo malo pues ya pasó, bueno, pues Ya, tenerlo presente de que estuvo, pero estarlo mm, recordando todos los días es mucho mejor que claro. te acuerdes de lo bueno. Joder. ¿Y qué sentiste o cómo te encontraste, ¿no? Por ejemplo, al saber que tenías varias condiciones Vale, autoinmunes. Es pues decir, porque claro, una ahí, cosa es encontrarte una que claro, dices tú, sí, cuando bueno, pues me era ha pequeña, tocado. como fue ya tan pequeñita, lo de celiaquía para mí Mm, fue ya como lo normal, ya siempre fue así algo. De hecho, siempre me cuenta mi madre que yo iba al hospital, claro, me tenía que hacer analíticas cada 2 por 3, llegaba allí, ponía así el brazo, y claro, las enfermeras decían, pero llora, por favor, llora que eres una niña, y yo llegaba allí como si nada. Y eso todo lo llevé bien, pero después, claro, cuando empecé con 20 y algo, 30, otra vez con todos estos síntomas que no daban control, lo que peor llevaba era ir de un sitio a otro, que no sabían lo que era, muchas veces me decían que si era psicológico, que si no sé qué, que si esto no sabemos, entonces ese mareo, esa incertidumbre, pues le llevaba mal. Y después ya una vez que ya me dieron más diagnósticos, más que el diagnóstico, a mí lo que peor llevé fue cuando me reconocieron después la discapacidad. Ahí sí que lo llevé, era por un lado como que querías que te lo dieran, pues claro, para justificar cada vez que, si no, sobre todo en el trabajo, que tenía que ir a trabajar encontrándote fatal, y era, si no, porque si faltaba parecía como que me lo inventaba, no sé. Y ahí cuando me lo reconocieron, por un lado fue alivio, pero por otro lado sí que hizo, Pero yo creo que fue lo que esa peor dicotomía es llevé, de lo más sí, normal, porque por un lado, cuando te lo reconocen es como empezar a admitir que estás enferma y sí, que no hay... Y por el otro lado dices, jo, pero es que estoy enferma, estoy muy sí, mal. exactamente. Ahí fue cuando lo llevé Sí, peor, sí, yo creo que, o sea, me parece de lo más normal. ya. Y Y creo que es después, bastante común sentirse así. y lo sí. que llevé también mal después, claro, yo era, bueno, trabajaba de fisioterapeuta, que estudié fisioterapia, y Es que cuando se me esa agravó parte de todo tu mucho, historia está mucho, genial. que yo intenté aguantar, 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 hasta que mi cuerpo hizo boom. Y entonces ya cuando hice boom, ya eso, estuve de baja un año entero, y después ya directamente me dieron la incapacidad. Y entonces ahí sí que se me vino el mundo encima. Y entonces, claro, gracias a mi psicóloga que me estuvo ayudando mucho, pues dijo, venga, plan B. Entonces, como yo era fisioterapeuta, trabajaba siempre con niños y con bebés, siempre, y me encantaba. Entonces dije, ala,
pues estudio educación infantil. Entonces me puse a estudiar educación infantil a distancia, pero claro, no podía por la enfermedad estar yendo siempre a clase y eso. Y fue sacarme, acabé la carrera, reenganché haciendo la oposición, por suerte la aprobé a la primera y empecé a trabajar. Y llevo, de hecho, este es mi segundo curso. Y entonces por lo menos es como que te sientes ahora otra vez útil. En plan, ya es claro, mucho más afectado todo, sobre todo físicamente, que cuando trabajaba antes, pero bueno, dentro de lo tal, pues puedo por lo menos hacer algo. Y es lo que, Ujú. como que sentirte útil Claro, es que esa otra parte, vez. aun por encima, yo cuando te había escuchado la primera vez la historia de que era, bueno, de que habías terminado, yo sabía que eras fisioterapeuta, pero de repente un día que habías terminado, habías aprobado las oposiciones y yo, Dios, qué pasada. Es como que me autoexijo mucho, en plan, Claro, como yo para no decía, jo, sentirme... hasta cierto punto yo decía, claro, es que aparte fisioterapia es una carrera que o sea, es muy difícil entrar, o sea, me refiero, es una carrera que se necesita una nota, que necesitas haber hecho un esfuerzo Ujú. para entrar. Claro, después, y si por encima te gustaba, y después encontrarte con eso, y aún así seguiste y sacaste, bueno, yo ya sabes que me saco el sombrero. Pues gracias. Porque aparte, a veces cuando hablan mucho con las enfermedades crónicas y que no sé si solo con las autoinmunes y con todas, me imagino que será con todas, que a veces se genera mucho como una especie de niebla mental, porque te afecta mucho en lo psicológico y a veces Mm. las concentraciones cada vez son mucho más difíciles. Entonces ya no es admirable sacar una segunda carrera, que lo es, sino hacerlo en las condiciones en las que lo hiciste. Pues yo creo Sí. que igual también os pasa a vosotros. Cuando hay una enfermedad crónica es como que también somos más autoexigentes, como Ujú. que, como para demostrar, claro, como ya los demás nos ven como que tienes algo y que no puedes hacer esto, como que nosotros queremos demostrar por otro lado Yo lo autoexigente yo que no diría, yo es que me apunto en todo y después no llego a nada, ya, porque quiero pero es hacer como que tanto queremos y no hacer, sí, puedo. para equipararnos como a los Sí, demás, sí, yo quiero ser como los demás, sí. entonces te apuntas Y ahí, después, eso claro, me no, pasa. no te da, sí, sí, Eso sí. después tengo que reconocer, pues no me daba para todo, la verdad. Pero sí que es, o sea, a mí eso me pareció una Después, claro, pasada. en el trabajo no me da llegar nunca el viernes, pero y sí, acabo reventadísima, pero bueno, Pero estás contenta. sí, te sientes bien. Después, por otro lado, vas viendo también cosas que no puedes hacer, entonces tienes así esos momentos. Y en mi caso es como que poco a poco fui empeorando, todo, sobre todo físicamente. Aparte de, por lo que os decía también, los tratamientos me fueron afectando más. Después, intervenciones quirúrgicas que me hacían para arreglar por un lado, me fueron, claro, dejando mucho peor por el otro. Sobre todo una que me habían hecho que a nivel, bueno, debido a la inflamación toda del sistema digestivo, tenía prolapsos del recto. Entonces, claro, me tuvieron que colocar 2 mallas para colocarme todos los órganos Sí, sí. pélvicos, todos los órganos del intestino y todo. Y entonces esa intervención, que era muy necesaria, fue cuando empeoré todo lo demás, sobre todo a nivel muscular. Y fue cuando empecé a tener que usar bastón para caminar y todo. Entonces, por un lado te arreglaron y por otro lado me dejaron peor. Y entonces ahora, a medida que va pasando el tiempo, pues vas comparando qué cosas podías hacer antes y qué cosas no. Y con lo de fisioterapia, claro, yo antes era fisioterapeuta sobre todo con pacientes neurológicos o con problemas así de movilidad y todo. Y ahora yo cuando voy a la piscina tengo que hacer ejercicios de los que yo mandaba a los pacientes. Entonces es como en plan, uff, a veces tienes ahí esos momentos así de bajón por eso, porque ves cosas que, digo, yo, ¿quién me iba a decir a mí hace no sé cuántos años que iba a estar yo ahora aquí, en este sitio? Claro, porque tú, la adolescencia más o menos, con la celiaquía, Sí, iba así fue más o a, menos a partir de 25 apañando, o 30 sí, años. sí. Claro. Y entonces lo más complicado es eso, ir como, bueno, aceptando todas esas cosas y después lo de cuando vas al médico y siguen sin saber bien Ya. lo que es, entonces eso desespera un poco. Poco desesperada te veo. No, pero porque también, gracias a todos los años con la psicóloga que me fue llevando, me fue ayudando Pero de con vez en todo cuando te esto. cabreas también. Sí, muchísimo. Y te da el bajón y te da la llorera. Es que hay que Y sí, cabrearse, yo creo sí. que es muy sano. Yo sobre todo cuando voy a las consultas, sobre todo eso, medicina interna o a Sí. Santiago, ese día vas y es como que no sé si os pasa a vosotros, sales como en plan bien, así como no sé, y después al pasar las horas me da siempre bajón, porque es como que te dicen cosas que no, y entonces después siempre
tienes ahí esos días que te da el bajón. Sí. Sí, sí. Y ahora, ¿con qué tratamientos tienes? Así, a nivel, o sea, básico. Sí, bueno, básico tomo Me- 17 pastillas al Claro, me refiero día, que más o sí, menos podemos entenderlo. sí. Bueno, tomo así, bueno, omeprazol, Eutirox, después unos tratamientos que son para el intestino, salazopirina, Espiracin, bueno, igual suenan alguno de Sí, todos estos. Después, es que tengo tantos que ahora... Después, una de las cosas que también tengo, que bueno, no es síndrome de Raynaud, os suena también. Es bueno, no me afecta la circulación, sobre todo de las manos y los pies, y entonces como que no te llega bien la sangre a esas zonas. Entonces por eso a veces se me quedan las manos dormidas o se te quedan los dedos blancos como si fuera ahí un cadáver tal cual y duele un montón. Y entonces para todo eso también tomo losartán, tomo Hemovas, que es como que te ayuda a la circulación a nivel central. Después también tomo, bueno, paracetamol, igual que vosotros, así muy, muy de vez en cuando. Lo que no puedo tomar, que tú comentabas antes, son antiinflamatorios, porque eso a nivel digestivo te puede provocar sí, úlceras o hemorragias. Entonces, claro, cuando tienes algo, lo típico que a alguien le duele la garganta, va, me voy a tomar ibuprofeno. sí, un ibuprofeno, pues yo no puedo, entonces tienes que aguantarte. Bueno, tomo así varias pastillas. En verano, bueno, desde ahora, como verano ya es cada vez más meses, tengo que tomar también todos los días una pastilla que es para el sol, porque a mí no me afecta muchísimo el sol, porque al no tener lo de la grasa y tenerlo de La falta de afectado el colágeno. colágeno, entonces claro, el sol es como que me quema directamente. Entonces también tengo que tomar todas las mañanas una pastilla para el sol, para protegerme, también vitamina D, imagino que vosotros también, así de vez en cuando, Sí, por temporadas. sí, también todo eso. Y después a mayores, que eso es lo que peor llevo, es un día a la semana me ponen inyecciones, es tocilizumab, que es un inmunosupresor, y eso son inyecciones ya intramusculares. Por suerte, como mi madre es sanitaria también, pues para no tener que ir al hospital me lo pone ella. Entonces, yo prefiero que me lo ponga ella lo lleva fatal también, porque como me duele y después estoy mal así dos, Ya. 3 días, entonces ella, claro, lo lleva peor también. Y entonces, eso es lo que llevo. Las pastillas, nada, te levantas, tomas, y por la noche lo mismo, y eso es como que, ala, entra para adentro todo y ya está. Pero las inyecciones, eso sí que lo llevo mal. De Claro, estamos hecho, hablando de que te pones la inyección, estás mal 2 o 3 días y te pones la inyección semanalmente. Entonces, sí, media semana, estás bien, que bueno, nuestro bien es Sí, relativo. relativo. exacto. Es de todos Bueno, esos dolores para los que te acostumbras. Que yo siempre digo vas eso, tirando. sí, vas tirando, sí. Y más o menos sabes que son tus propios dolores y más o menos como, pero a mayores sí, esos 3 días, que es como si tuvieras una gripe, uf, que te deja, maldadísima. Sí. Y aparte cada vez me da más sueño, da muchísimo sueño, entonces estás ahí tirado. Y claro, como me pincho los viernes, porque si me pinchaba entre semana, después al día siguiente no podría ir a trabajar. Claro. Entonces tiene que ser los viernes, pero claro, así empiezo los lunes, peor que el viernes. Entonces vamos haciendo así la bola. Yo llego los lunes que estoy, vamos, peor que cualquier... El mejor día de la semana es el Sí, sí, jueves. sí. Perdón. Nada. Problemas del directo, no pasa nada. Y Yo nada, tampoco puse el mío en silencio. en las consultas siempre intento negociar con la doctora Alves, en plan, venga, podemos alargar un poquito más días o dejar una temporada. Y yo estoy en plan ahí a llorarle un poco, pero nada, ella al De final se momento queda no. mal porque me dice que no, porque claro, no puede. Y después dices que así parezco yo la mala. Y la pobre Claro, también, pobre, ya le gustaría a sí, ella. aparte es muy, muy empática y sí que lo ves que también ella lo pasa mal. Y después en los hábitos de vida, puedes hacer algún, bueno, dijiste que vas a la Sí, piscina. voy un día a la semana a hacer, bueno, aquagym y voy también a pilates, que me mandan los médicos ir. Normalmente cuando voy a clases de esas también soy como también el centro de atención un poco, porque claro, voy a grupos que la mayoría de edad es de 70 años más o menos. Pero esos son los Sí, mejores. sí, yo me Sí, lo la verdad paso es que pipa sí. con ellas. Yo Aparte tienen también. una energía y una envidia que siempre digo, Dios mayor que somos vosotras. ¿A que sí? Yo Sí, también. sí, Yo, de sí. hecho, el otro día tuvimos cena de Pilates. Eh, las señoras de 70 años, bueno, 70, algunas teníamos unos pocos menos, 50, hacían unas sentadillas al suelo, perfectas, en medio de la pista de baile, que te quedabas, de verdad.
O sea, Pues me quedé tonto, porque es que de verdad, o sea, te De llegaban hasta 50 el son suelo. jóvenes, Vale, Alberto, ya te lo digo yo. Pero vale, hay pues cosas tenían tremendas, Que más, yo sí. estoy cerca, tenían más. pero yo no llego al suelo, si con eso te digo. Pues por eso te lo digo, o sea, que a esa edad yo llego así o no llego, A mí me encantaría. de verdad. Pues sí, a mí me dan envidia ellas, porque aparte, claro, los Y una ejercicios, marcha tanto en la piscina que no como la tengo ni yo. fuera, cuando hacen con cosas con peso y así, yo no puedo. Entonces yo lo hago sin nada. Y entonces yo voy haciendo y ellas las ves ahí con unas pesas y con ovalo medicinal Sí, enorme. Y yo en plan, madre mía, yo no puedo ni, ni empujarlo ahí. Y sí, pero ves así la energía que tienen. Aparte me tratan, vamos, llego allí, vienen todas allí a saludarme, te vas todo el rato allí conmigo y así se agradece también. La verdad, Y sí, yo sí, a mí esos grupos también me sí, gustan. Yo en Caceta tengo así un grupo con gente que es mayor que yo, menos una que es más o menos de mi edad, y aprendes, bueno, es que son muy cachondas, sí, sí, es sí, que se valora poco. sí, Esa eso es mitad de una terapia. Y pues después sí. estoy en el otro lado porque empecé ahora unas clases de gimnasia a ver si algo, que hago la mitad allí de la mitad, porque bueno, y ahí voy con gente más joven y entonces ahí ya me consuelo diciendo, es que como soy la más mayor. O sea, yo me consuelo a partes iguales. Pero entonces vas a piscina, pilates. Sí, Yoga nunca probaste, ¿no te gusta? sí, pero no me sentaba bien. No. No. Entonces voy así, pilates, yoga, y hago también hipopresivos también. Caray, no. Sí, pues así siempre con la misma monitora y también el grupo más o menos, bueno, no son tan mayores, pero no son así niños. Ya, ya, Y ya. bien, porque eso, aparte, lo bueno también de estas cosas es que al tener todas estas cosas raras y entre mi bastón y todo, cuando voy a un sitio después se quedan conmigo y entonces los monitores ya me conocen todos, entonces me van diciendo, pues si no puedes hacer así, pues haces así, entonces eso te van como adaptando también las cosas. Sí, y muchos empatizan hasta el punto Sí, de sí, que sí, dicen, pues mira, estoy leyendo yo sobre, pues igual es mejor que, a mí, por ejemplo, en algunas cosas que a veces me apunto, estas que me apunto a muchas, que después hago la mitad, porque el resto, la otra mitad me encontré mal y no pude ir, sí que me encuentro mucho con gente así, sí, sí. que te ujú. ayuda. Y la alimentación, Eso lo tengo súper restringido porque pues ya con el gluten, claro, ya, ya con el gluten y después con lo de, bueno, lo de la colitis inespecífica, eso también hay muchísimas cosas que me sientan mal y después a mayores por todo lo otro tengo así muy restringido todo. Por ejemplo, tomo siempre todo cocido porque el aceite me sienta muy mal, entonces siempre todo cocido. Por tema de lo de la tiroides también sin sal, después cosas desnatadas, en plan cosas así muy, todo natural. Yo siempre compro todo, todo, todo natural. Pero bueno, como es al final imagino que como con vosotros, cuando tomas algo que te sienta mal, después es como que ya lo cruzas tal cual Y y no tomas entonces más. no lo vuelves a tomar y entonces las pocas cosas que puedo, como me sientan bien, pues ya está, estoy sí. contenta, sí, y es como que ya estás acostumbrada a todo eso. Y sí, porque yo a cualquier cosa que me sienta mal un día ya, vamos, le tengo ya ahí la cruz y ya no Y quiero especies y experimentar. así, no. No, de esas cosas no, porque me sientan también muy mal. Y verduras, bueno, legumbres no, porque me sientan también fatal. Verduras así las justas también. Fruta que me encanta, también solo puedo unas sí y otras no, que de esos vas aprendiendo también. Prueba Porque y error. según el tipo de azúcar, que si fermenta o no fermenta, entonces ya Sí, sabes el tipo de azúcar que tiene cada fruta y todo. Y eso lo tengo así bastante restringido, pero bueno, de las pocas cosas que puedo, las como bien y mucho, y entonces yo ya estoy acostumbrada. Lo que ahora, bueno, ahora ya me da más igual, lo que antes llevaba peor es cuando vas a comer fuera o vas a una comida o una cena, entonces claro, yo al final la mayoría de las cosas no puedo tomar, entonces tenía que estar siempre pidiendo que si te hagan esto, hacen esto así, al final siempre se equivocan y al final ya directamente lo que hago cuando voy a comer fuera me llevo yo mi tupper y hago antes. Y cuando viajo con mi familia, pues siempre vamos, en vez de ir a un hotel, vamos a un apartamento para tener nosotros la cocina y yo me cocino allí todo y vamos con mi tupper y con ellos ya estoy acostumbrada, entonces bien, es lo que lo llevo bien. Cuando lo llevo mal es cuando empiezas a lo mejor en un grupo nuevo que te invitan de si vamos a cenar o vamos a comer, tal, y entonces le tienes que estar explicando, no, es que yo no puedo ni esto. Acabas antes exacto. explicándole, puedo comer esto y esto. Y, pero eso es lo que más así llevo así peor, pero bueno,
al final pues llevo mi tupper y ya está. Sí, a veces hay que adaptarse porque si Sí, no, entonces, ¿nunca tomaste alguna vez los botes sí, estos? sí, los batidos Sí. estos y de esas cosas también algunas me iban dando y era horrible. Después, Yo no entiendo cómo hacen esos batidos si no, no los no, haces con un sabor decente. sí, No puede ser tan complicado. eran, ya la época eran solo o de vainilla o de café, todos. O había de fresa a veces y ya, pero Y eran así de esto que te repugna después muchísimo. Y yo creo que había como debió unos ser puddings también a y los los pudis no. puddings me sentaban fatal, fatal, fatal. Porque claro, me daban eso, a veces era solo que solo podía tomar los batidos, pero a otras épocas era la comida más el pudding ese, pero claro, yo tomaba eso y me sentaba tan mal que después ya no quería comer, entonces al final les acabé diciendo, mira, es mejor que coma yo mi comida y poca a tomar esto y ya no poder comer más en todo el día. Y al final entendieron que sí que era mejor. Pero sí, los suplementos esos Sí, los todos y batidos. Sí, no, no, la verdad es no, que no, no. Hubo una época que los hubo de chocolate. sí, no, yo ahí no, Pues a mí me tocó una me época de tocó chocolate, pero cada de vez que los chocolate, pedías en no el de hospital, vainilla o los de de chocolate se habían café. acabado siempre. Ya, Digo yo, porque eran los únicos que se podían pagar, más o menos. ¿Tú pero estuviste sí. con batidos No, alguna vez? sí estuve, pero no era de chocolate. No era de No. chocolate. A mí aquello me parecía que No, sabía los fatal. míos eran de vainilla y de como de café. Bueno, café no, Sí, de pero café sí que sí, había, sí, como de sí, sabor Yo no café me con acuerdo. leche sí, o una sí. cosa así. Yo creo que eran de vainilla los míos, pero no recuerdo. Te lo decía porque, por ejemplo, pues si ahora si no tomas esos botes, nada. Pues yo tengo ido a alguna cena y llevarme el bote. Ya, En también, una boda yo estuve ya, con el bote y dices, bueno, o voy, no voy, sí voy, pero me sí, llevo sí. mi bote. Sí, a Que mí es sí otra que me opción. Pero pasó bueno, lo del también tupper alguna. no te ponen pegas en los No, restaurantes, ¿no? no, ¿Verdad? porque ya le dices, no sé, porque tienes así de todo Sí, yo creo y no. que en eso tú. Hoy en día sí, a lo mejor antes sí que te ponían así más pegas o algo, pero como vas con gente que sí que está consumiendo, Y a pues nivel del entorno, no, del entorno cercano, igual después, pero la sociedad así, ¿tú crees que son empáticos cuando... no, no mucho, la verdad. Sobre todo a veces notas más a lo mejor gente mayor, o tanto si vas por la calle, muchas veces, ahora ya yo ya paso bastante. Entre que te ven con el bastón, después en verano a mí se me inflama mucho con un poquito de sol, se me inflaman mucho las venas. Y porque también tengo vasculitis, que nos comenté antes. Unas cosas Yo de ya no las vasculitis. apunté, Lara, no las Y apunté, entonces, ya hace un claro, en rato que me verano perdí. es lo que peor llevo porque se me inflama todos los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y es como si me transformara en Hulk. Que de hecho a veces con los niños cuando ven que hace calor y me empieza a hinchar así todo, yo voy a ser Hulk, me voy a poner verde y tal, y entonces se lo toman a broma. Pero sí tengo ido así por la calle, que es lo típico, las señoras que se te quedan mirando así, así descaradamente. Aparte, claro, como no me puede dar el sol, soy muy blanquita. Y entonces, y alguna vez tengo en plan, te doy una foto, pero me tiene salido. O de entrar, me acuerdo un día, entrar en una farmacia y como tenía todas las venas así, una señora, caray, las enfermeras deben de estar súper contentas contigo cuando te vas a hacer una analítica. Y ya dije yo, pues no, al revés, porque me pinchan y se me cierra, pero así, cosas así descaradas, o que se todo de eso, que te queden mirando. Y después me pasó una vez, bueno, una anécdota, pero no fue anécdota, que de hecho me cuesta, aún no, volví solo una vez. Un día que fui al cine aquí en Pontevedra, por ir con el bastón, iba a entrar en el cine y no me dejaban entrar con el bastón. Me decían, no, no puedes entrar con eso. Y yo, ¿cómo no puedo entrar con el bastón? No, porque eso es como si fuera un arma. Y Pues como para empezar claro, a y utilizar y digo yo, pero probar, es pues que yo vamos lo a probar. necesito para caminar y sobre todo en el cine, que hay escaleras para arriba, Sí, para sí, abajo. sí, sí. Bueno, pues te acompaño y me lo llevo yo. Y yo no, porque yo si quiero ir al baño, que yo no aguanto ninguna una película entera sin tener que ir al baño. Yo tengo que ir siempre a mitad de, bueno, pues nos lo pides. Y claro, yo le dije que no me daba la gana, que era mi bastón, y se ponían así R que no. Y al final, como me puse yo más tal, me dejaron entrar. Pero claro, ya me fastidiaron la película. Y era aquí, y digo yo, ¿cuánta gente habrá con bastón? En plan, que yo de hecho le Claro, es decía, que... entonces si te viene alguien en silla de ruedas, ¿qué haces? ¿Lo sacas de la silla? Pues se atropella a alguien o no sé. Pero sí, entonces ves así, a veces Pero es que la aparte, gente no es tan yo empática en como el... deberían. Claro, en el bolso meto un cuchillo, si tú no me lo Claro, revisas, ya, es mucho más arma que exactamente. un Sí, sí, bastón, sí. Ya. Pero ¿sabes? sí, y No... eso, viendo que hoy en día lo que más abunda es la diversidad, pues aún hay gente que no. Y eso es lo que más te cuesta, así también.
Pero Claro. sobre todo eso, la gente sí, o que te queda mirando por la calle, que esos son muchísimos, pero ya me da igual. Y aparte, por ejemplo, en verano yo siempre tengo que ir así muy tapada, que si mi gorro, mis gafas, tengo que ir siempre con ropa de manga larga para proteger del sol. Entonces la gente te mira como en plan, en vez de ir de que hace calor de sin menos ropa, yo voy al revés. Ya. O a la playa, yo no puedo ir a la playa, pero porque el tema del sol, pero para mí la playa es, vamos, es mi paraíso, es lo que más me gusta de todo, de todo. Entonces, gracias a mi madre, pues lo que hago es, vamos muy temprano y entonces estamos paseando, a lo mejor hasta las 11 o así. Pero yo cuando voy tengo que ir también con cosas largas, tapada, entonces la gente a veces sí que te queda mirando. En plan, estamos en la playa y vas así vestida, tapada, pero después ya llega un momento que A, ya te da igual. a mí me gusta pensar que son los menos, pero Sí, a veces Ya. tengo... sí. A Luego, veces empiezas a ver cosas que ya a veces ya. empiezas a dudar Por de eso yo dónde creo que estamos. también por eso me encanta trabajar con niños, porque trabajo, bueno, al ser profe de infantil trabajas con niños muy pequeñitos y ellos te ven como, no sé, no te juzgan ni nada. A ellos les da igual. De hecho, cuando voy con el bastón, los padres sí que se quedan mirando para el bastón. Y yo siempre pienso, esto es de ir a mi mamá, dónde vamos a dejar a los niños, ¿qué? Y ellos nada, ellos como si nada, me lo cogen, o a lo mejor alguno me pregunta, ¿y por qué lo llevas? Y yo, pues porque me hace falta andar, o les hago así una broma, es para daros así a vosotros ahí en el culete, tal, o para coger cosas de los árboles. Y se ríen y ya está, y no te juzgan nunca. Por eso lo bueno de los niños es eso, que nunca te juzgan. Al revés, son mucho más cariñosos, más empáticos. Después, claro, de mayores es cuando la gente se estropea, me parece a mí, que me dirán Y mejor. tanto, sí, sí, Pero sí, sí, sí. sí, sí. Y relacionado con esto, ¿tú qué mensaje le darías a estas personas, por ejemplo, que como tú tienen un diagnóstico múltiple de varias enfermedades? Bueno, que siempre hay que verle como el lado bueno a todas esas cosas y Ujú. que al final de todo vas aprendiendo. Y al final no es que tenemos así enfermedades raras y cosas así, es como, no sé, por un lado somos como más fuertes. Eso, no sé, aprendemos sobre todo que aprendes a valorar lo que realmente tiene valor en la vida. O tanto los amigos, la gente que vas conociendo nueva. Yo siempre pienso, si no hubiera tenido esto, por ejemplo, no os hubiera conocido a vosotros Mm. y a la asociación. Y de hecho, Ujú. yo los momentos que estoy en la asociación con los de ASEI son mis momentos, vamos, que llegas súper feliz a casa porque te lo pasas pipa, porque es gente que empatiza mucho contigo. Entonces, si no hubiera tenido todo esto, me hubiera perdido un montón de cosas. No hubiera sido profe de infantil, que ahora estoy viendo que es, vamos, es más vocación que la anterior carrera y profesión que tenía. Entonces, todas esas cosas, y ves de verdad qué gente es la que de verdad vale la pena y la que no. Porque puedes tener muchos amigos, pero después realmente los que están ahí siempre son los de verdad. Entonces aprendes así como a valorar más todo lo que no es material y a disfrutar más de los momentos. Yo antes era en plan, no sé, no disfrutabas tanto de las cosas. Ahora paso, por ejemplo, una tarde con mis sobrinas y para mí ya es, vamos, el mayor tesoro también. Aprendes a disfrutar así todo más. Y a ser también como más, no sé, más cariñoso con la gente o más, no sé, Sí, bueno, a decir más las yo más cosas cariñoso, también. pero sí que es verdad que, que es genial que la gente no tenga enfermedades y Sí, esté sana y tal, pero cuando cuando pensamos en hacer el podcast, una de las ideas era, bueno, aparte de pasárnoslo bien, que eso es lo primero, Siempre. tenga éxito o no tenga éxito, lo pasamos bastante bien, también era un poco mostrar esa parte, porque claro, hay gente que no tiene nada, que ojalá sigan sin tener nada, y a veces se olvida de que hay una parte de la sociedad que está enferma y que mañana te puede tocar a ti. claro, es que nunca sabes. Claro, Yo, pero quien no ha pasado por o que no tiene cerca a alguien que le haya pasado determinadas cosas, es como que se olvida y que a veces nos centramos a lo mejor en enfermedades que, pues eso, pues que muy graves en el sentido de que en 6 meses o un año desemboca en muerte si sí, no hay un tratamiento. Y a veces hay otras enfermedades crónicas que, por supuesto, pues no, en principio el diagnóstico no es la muerte en 6 meses, pero que la gente tiene que aprender un poco que es que yo siempre digo lo mismo, es que no me canso. ya. Yo no sé si Sí, vosotros tenéis esa yo tuve, por sensación. ejemplo, eso, una de las cosas que tuve que trabajar más con la psicóloga, que me llevó años, es aprender a decir que no. Eso fue lo que más me...
porque claro, siempre intentas como seguir el ritmo de los demás o eso, nosotros claro, como sobre todo son enfermedades más invisibles, tú te encuentras mal, pero por fuera no se te ve, entonces cuando alguien te dice, pues vamos a hacer esto, vamos a lo otro, y tú estás mal y dices no, pero entonces creen que es como una excusa. Sí. Y Ujú. entonces intentas al final haces igual las cosas, pero tú lo pasas mal porque estás mal, pero es solo por hacerlo para la apariencia de estar ahí. Y si piensas que si digo que no, pues van a pensar que me lo invento. Y al final aprendí así a decir eso y disfrutas mucho más. Y la gente que de verdad te conoce, por eso decía que ahí ves después la gente que de verdad te valora, te conoce y te Los entiende. que se quedan y los que se Claro, apartan. porque dices que no, pues no pasa nada y ya está, pues ya hablaremos otro día. Y eso. Y aparte, eso, no sé, es como que nos hace más fuerte también tener todo esto. O hay otra gente que nunca tiene nada, a lo mejor un día tiene un resfriado y madre mía, parece que se van a morir. Que... A mí con los resfriados, pero cuando te viene aquí, "Oh, estoy fatal del estómago, una Sí, gastroenteritis", digo yo, no me digas, eso es ya. mi día a día. Sí, eso es lo que te ¿Y iba a qué me decir tomo? ¿Y yo. qué me tomo? Sí, Digo yo, sí, sí. pues un día sueros y ya, más o menos. Y dices tú, lo que os contaba antes, que me decía mi madre, es que tomas mucho paracetamol. Digo yo, es que yo tengo dolor todos los días, Claro, pero no me tomo paracetamol todos los días. Pero llega un día que digo, mira, por probar, a tomar por saco. Pues sí, hoy me tomo el paracetamol Ujú. o lo que Y ya está. cuadre. claro, Y ya está. ¿Sabes? Y hay otras personas que no le, a ver, que está muy bien esto de todo de ser, bueno, yo es que soy muy partidaria de eso, pero está muy bien esto de todo muy sano, todo muy tal, y dice gente que pues no, no sé, no, pues no le gusta tomar cosas para la gripe, que me parece muy bien, si son capaces de cuidarlo, de curarlo de manera natural, oye, pues genial. Pero es que a lo mejor yo o nosotros hemos pasado por tanto que es que a lo mejor llega un momento que dices, pues mira, pues dame. sí, sí, porque en plan, dame algo para por lo menos Claro, poder descansar un poco. sí, Sí, y que después hay las dos partes, la que dices tú, que vas con el bastón o que se te echan las venas y te ven, y después la otra parte, que es que te ven bien y dicen, pues no, no está tan ya, enferma, sí, sí. De porque te hecho, ríes, porque estás aquí echándote sí, unas una de las risas, cosas que a mí me da porque... mucha rabia, pues sobre todo eso, por lo que os comentaba antes, yo ahora que estoy con estas inyecciones, muchas veces se me hincha la cara o se me hinchan los ojos, y entonces, claro, de ir por la calle y a lo mejor yo estar encontrándome fatal, fatal, y la gente, ay, qué buena cara tienes, ay, qué bien te ve, y eso es que lo odio, y, de hecho, y me cabrea un montón, y mi madre siempre dice, bueno, mujer, no pasa nada, y yo, no, es que me da mucha rabia, porque siempre te dicen, ay, que qué bien te veo, y yo siempre les digo, pues no me ves por dentro, y, y eso sí que da rabia, Sí, que porque yo sé... como por fuera, a lo mejor, o, claro, yo cuando salgo a la calle siempre intentas ir como con la careta Sí. de sonreír y tal, pero claro, estás en la calle, pero y entonces la gente te ve, ay, qué bien te veo, ay, qué... Y eso sí que lo llevo muy mal, porque no saben cómo nos sentimos igual por dentro, nuestro día a día cómo es, o que en casa no estuvimos ahí en plan, Ya. uff, Claro, que la mayoría de la gente no te lo hace con mala intención. Que sí, yo tengo que pero reconocer que a mí me pasó que un día me encontré una persona que hacía mucho tiempo que no veía y que, bueno, pues a nivel físico sí que parecía que estaba enferma. Parecía, no, bueno, yo sabía que tenía alguna enfermedad y tal, y me salió, ay, pues te veo bien. Y yo después decía, yo, Dios, sí, eso es lo que no quiero que me y yo, digan a pero ¿cómo mí. acabo de decir esto? Si eso es lo que a mí más me molesta. Ya. Y en cambio me salió porque me quedé, Sí, yo Ya. a veces creo que es porque no saben cómo qué no decirte supe cómo, directamente, claro, sí, me cómo cogió tan actuar. así de esa cosa, no supe cómo reaccionar. Sí, Dije, ay, digo yo, y después yo lo pensaba y yo decía, ay, Dios mío, has hecho lo que no se debe hacer. Pero sí, sí, la verdad es que sí. Y yo, no sé, se trata un poco de que la gente entienda que estas realidades existen porque sí, creo sí, que y nos cada vez hay falta más, de hecho. sí. Y se visibiliza, se visibiliza la enfermedad, pues eso, pues tengo, pero no se visibiliza, como siempre, bueno, muchos, no todos, pues hay también gente que entra en procesos de depresión que aunque Mm, quieren no pueden, pero la mayoría pues dices, bueno, pues vamos a intentar tirar para adelante. Entonces intentas esconder la otra parte, sí, que es la parte donde tú te estás encontrando mal, porque tampoco vas a estar todos los claro, días. Ya. sí. A ver, Alberto, hoy qué te dolió, Y ¿sabes? entonces como que, ala, no tienes nada ya. Sí. Porque si Ujú. haces actividades, porque las haces. Si no las haces, porque no Porque las no las haces. haces. Entonces al final sí, es Sí. eso. Sí, un Porque, círculo vicioso, sí, sí. como siempre.
En fin. Pero bueno, Como la dicotomía que tú decías de lo de la discapacidad o sí, de ¿sabes? hecho eso lo volví a vivir ahora hace nada, un par de meses, porque yo hasta ahora tenía eso, lo de la discapacidad, pero no me habían dado la tarjeta del coche. Entonces yo para salir del coche con el bastón y todo, muchas veces me cuesta muchísimo trabajo, o de eso, que a lo mejor tienes que aparcar lejísimos y después ya solo llegar hasta el sitio, madre mía. Entonces al final yo pensaba que era como que me la tenían que dar, pero no, era que la tenía que solicitar yo. Que de esas cosas aún por encima no te vas enterando así, no te explican, tienes que derecho a esto, esto, esto. Entonces la solicité en verano y nada, me la dieron súper rápido. Y yo toda contenta, qué bien, voy por fin a buscar la tarjeta y fue dármela. Y mientras el señor me estaba explicando eso, cómo usarla, todo, ya me empezó a entrar así el bajón, ya empecé a llorar, llegué al coche, ya me dio ahí la llorera, pero todo el mundo me decía, pero mira, que ahora por fin vas a poder aparcar donde te Ya. corresponde, vas a tener más Ya. facilidad. Pero por otro lado yo estaba, y de hecho aún ahora, hoy en día, ya llevo 2 meses con la tarjeta. Voy conduciendo y voy viendo la tarjeta y cada vez que la veo te da así Bajón. el bajón ese. Pero por otro lado dices, bueno, por fin la tengo. Pero sí, Pero estás siempre así con todo eso, sí. sí, respecto a lo de que no te habían informado, asistimos a una charla que de hecho la había hecho así en alguna de estas jornadas y hablaron unas trabajadoras sociales. Y claro, yo decía, pues a mí nunca nadie me dijo que fuera una trabajadora social. Ya. Que a veces la trabajadora social no necesariamente porque, pues eso, pues a lo mejor en aquel momento tu situación económica no es. La trabajadora social no solo está para pedir pensiones o Sí, ayudas, sí. sino que te da información sobre. De todos los derechos que Sí, tienes y todo y de claro. lo que puedes hacer Pero y no lo que es no. algo. No. Hombre, no sé si ahora se ha normalizado más el que te Sí. manden desde el centro, porque lo suele haber en el centro de Sí, no, salud. yo era Sí. porque lo había solicitado yo y también a partir de las 6 que me había informado, pero si no, Claro, nadie pero te informa de no, esas no. cosas. En eso yo creo que sí que hay muchas Sí, sí, carencias. sí, sí. Y después, bueno, ya eso es otra cosa, es la valoración que hacen de las capacidades e incapacidades, Sí, que eso ya es un tema aparte, sí, está que eso es. totalmente. Que a mí me la tienen hecho incluso por teléfono y yo muy bien por teléfono me vas a valorar mucho, porque del primera valoración que me hicieron, que de aquella aún estaba yo trabajando y todo y no usaba el bastón porque no me Ya. habían operado. La siguiente fuera por teléfono. Yo ya había estado con todo ese proceso. Yo, pero ¿cómo me vas a valorar por teléfono si no me ves físicamente? Y eso sí me diera muchísima rabia. Después, a los años, conseguí que me vieran ya físicamente. Pero sí, esos temas también ya es A mí otro para darle a tarde, en vamos. una revisión para la incapacidad, la inspectora me dijo, tócate la barriga. Y yo me lo toqué. ¿Cómo la notas? No era hablando yo. Sí, no cabe duda Muy de que bien. Me quedé. Bueno, Sí. yo creo que mi madre nos estamos pasando ya. 53 minutos. Hemos grabado 2 podcasts en uno. Bueno, podéis hacer Hacemos parte parte 1 1 y y parte 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 1 y 2. 2. parte 2. Porque, Exactamente. todo lo que nos cuentas es muy No, interesante. va ya. todo a una, va sin corte. Yo creo que interesa escucharlo todo de golpe. Bueno, así dejas ahí a la gente con Con la la... intriga. ¿Qué contará en la Ya. siguiente? ¿Aparecerá una Puedes, siguiente claro, enfermedad corta una frase autoinmune? así a medias y Sí, 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 sí. Pero sí. nada, esperamos que os haya gustado este podcast, bueno, este episodio un poquito más largo de lo habitual, pero bueno, que os haya gustado, que haya merecido la pena los 53 minutos de escucha. Y nada, si os ha gustado, pues los próximos serán de 1 hora. Yo lo dejo caer, o sea, no, Ya esto es así. sabes, si en La parte algún donde hablo momento, yo, que vaya cortando y ya está. si en algún momento os sentís raros, pensar que hay raros más raros todavía, entonces, si os sirve de consuelo, porque ya de ser raros, mejor serlo a lo grande, ¿no? Sí. Para destacar aún más. Especiales, me gusta más que Sí, raros, especiales. sí, exactamente. Soy raro, no, soy especial o único. Único, Edición, como me dicen a mí único. muchas veces, edición limitada. Y eso, Ese es muy los bueno. vinos de edición limitada y esas cosas no valen más que nada, pues nosotros lo mismo. Edición Tal No cual, limitada. me hay gusta. nada repetido. Va a Y ser sí, el... edición Hay que hacer limitada. unas camisetas, edición Decidido, ¿no? limitada. Va a ser el título del Soy episodio. raro, no, edición limitada. Perfecto. Sí, me gusta. Edición limitada con Lara. Va a ser el título del episodio. En lugar de Vale, me autoinmunes, no, gusta. no, no. No, no. Edición limitada Es con mucho Lara. más gráfico Sí, eso. sí. Sí, Y me la gusta. gente seguro que lo Me entiende gusta. mejor. Sí, la verdad es que sí. Pues nada, nos vemos
el año que viene, nunca mejor dicho, Sí. a finales de enero. Así que nada, chao, chao. Chao.